falta? Hoy día vamos a ingresar a este tema que se llama los números primos. Y yo supongo que ustedes deben conocer quiénes son los números primos, ¿sí o no? ¿Sí? En todo caso, Buenos días, profesor. buenos días. En todo caso, vamos a volver a definir algunas cosas para que tengas en claro qué cosas son los números primos. A ver, los números enteros positivos, o sea, del 1 hacia arriba, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hacia el infinito, se clasifican en dos grupos. Así como los seres humanos se clasifican en dos grupos, varones y mujeres, igualito los números enteros positivos se clasifican en dos grupos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de divisores que tienen. Para agrupar cosas, para separar cosas, para clasificar cosas, uno tiene que tener un criterio, algo que permita clasificarlos. Por ejemplo, yo a un grupo de personas lo puedo clasificar de acuerdo al sexo. Varones, mujeres. ¿Sí o no? Lo puedo clasificar de acuerdo a su edad. Mayores de 15, menores o iguales que 15. ¿No? Lo puedo clasificar de acuerdo a su nacionalidad. Peruanos, extranjeros. Entonces, para clasificar cosas, yo puedo tener una diferente forma de clasificar, ¿sí o no? Entonces, una de las formas que uno tiene para clasificar los números enteros positivos es de acuerdo a la cantidad de divisores que tienen. Como ustedes ya saben que es un divisor, entonces ya no estoy hablando en el aire, ya estoy hablando con cierto uso de razón, ¿sí o no? A ver, Aymar, ¿qué es un divisor? Responda rapidito, por favor, no me busquen en internet, hay que responder al toque nomás. Si no sabe, dice, profesor, no sé. Así de fácil. Aymar, ¿qué es un divisor? A mí los números entre positivos que tenemos. ¿Cómo? ¿Es un divisor o divisores? Es un Es lo mismo, divisor. ¿no? ¿Qué es un divisor? Son los números que dividimos, ¿no? Ah, hasta que busques. A ver, Mayra, ¿qué es un divisor? Profesor, ¿A qué se llama divisor? ¿Qué es un divisor? el divisor es el que va a dividir a un número. El Es aquel número número que, que divide a otro, ¿no es cierto? sí, Exactamente, sobreentiende. Listo. ¿Quiénes son los divisores del 5, Mayra? el uno, ¿Ya? ¿Quién más? el 2, ¿Quién más? el 5, ¿El 2 es su divisor del 5? no, ¿Y por qué me dices entonces 2? Los divisores del 5 es el 1 y el 5 nada más. ¿No? No tiene más divisores. Ya. En todo caso, acá yo tengo una tablita donde estoy mostrando los números y estoy mostrando sus divisores en la parte, en forma de columna, ¿no? Por ejemplo, los divisores del 1 es el 1. Los divisores del 2 es el 1 y el 2. Del 3 es el 1 y el 3. Del 4 es 1, 2, 4 y así sucesivamente. La tablita que está acá se puede extender hacia el infinito, ¿no es cierto? Continúa. Ya. Pero de estos números, acá está la cantidad de divisores que tiene cada uno. El 1 tiene solamente 1, el 2 tiene 2 divisores, el 3 tiene 2, el 4 tiene 3, el 5 tiene 2, el 6 tiene 4, y así sucesivamente. Yo podría determinar cuántos divisores tiene cada uno. ¿Habrá algún número que tenga 1000 divisores, sí o no? Por ahí habrá. Ya está. Pero ¿qué puedo yo rescatar de esto que estoy observando en esta pequeña tabla? Por ejemplo, a este numerito que es muy particular para nosotros. Este numerito que está acá, el 1. Ese número que está ahí es el único número que tiene un solo divisor. Después no hay otro. Todos tienen o dos o más divisores, ¿no? Entonces, el 1 es un número muy particular.
¿Por qué es un número muy particular? Porque a partir de él se construyen los otros números, ¿no? El hombre cuando apareció en la Tierra, no sabía qué cosa era un número. No sabía contar, escribir, leer, no sabía absolutamente nada. Era un animal como cualquiera, ¿no es cierto? Pero a través del tiempo el ser humano ha ido evolucionando hasta ser como nosotros, que ya pensamos ya, ¿no es cierto? Bueno, que algunos todavía no piensan, pero bueno, somos racionales porque podemos discriminar entre lo bueno y lo malo. Entonces el ser humano cuando apareció en la faz de la Tierra, poco a poco ha ido evolucionando hasta el punto de conocer la idea de número. El primer número que él conoció fue el uno, ¿no? Decía, tengo uno o más de uno. No sabía que era dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. No, no había idea, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Está bien? Una vez que él conoció el uno, apareció el dos, el tres, el cuatro y el cinco. ¿Por qué? Porque dijo, no, si yo tengo uno y le agrego uno, a ese número le voy a llamar dos. Y si a ese dos yo le agrego uno, a ese número le voy a llamar tres. Y así se empezaron a construir los números enteros, de uno en uno. ¿Y por qué de uno en uno y no de dos en dos? Porque el uno precisamente es la unidad fundamental de todo el número, de todo número. ¿Por qué? Todo número tiene divisor uno, míreme. ¿Sí o no? Todos tienen como divisor al uno. Y todos tienen como divisor a él mismo. Mira, el uno tiene el uno, al 2, el 3, el 4, el 4, el 5, el 5, y todo número es divisible entre sí mismo. ¿Sí? Ese número tan especial no se le mezcla con el resto porque es el uno. Se llama unidad fundamental. ¿Está bien? Después, ¿qué puedo observar en esta pequeña tablita? Puedo observar que hay números que tienen solamente dos divisores, mira, ve. Por ejemplo, el 2. Ese número tiene dos divisores. El 3 tiene dos divisores. El 5 tiene dos divisores. El 7 tiene dos divisores. Y así habrá números que tienen solamente dos divisores. La unidad y el mismo. 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 A esos números se le llaman números primos absolutos. ¿Qué es un número primo absoluto? Es aquel número entero que tiene solo dos divisores. ¿Quiénes son? La unidad y el mismo. ¿Me entienden? Entonces, los números que junta, el conjunto que junta a todos los números primos que están de moradito. Hay más, por si acaso, solamente marco los cuatro primeros. Y a este que está marcado de verde, que es el 1, a ese conjunto que está uniendo a estos dos grupos, se llaman números simples. ¿Quiénes son los números simples? ¿Quiénes lo conforman? El 1 y los números primos. ¿El 1 es primo? No. ¿Por qué no es primo? Porque cuando uno define el número primo, son aquellos números enteros positivos que poseen exactamente dos divisores. Bien, dos divisores. O sea, si tiene uno no es primo. Si tiene tres no es primo. Para que sea primo, ¿qué tiene que tener? Solo dos divisores. ¿Está bien? Entonces, el 1 no es primo. ¿Está bien? Ya, ahora vamos a preguntar. José Gabriel, ¿qué es un número primo, José Gabriel? ¿A qué se llama número primo? José Gabriel, tu respuesta debe ser al toque, no estar buscando. ¿Está buscando en internet, José Gabriel? Así vamos a terminar mañana, ¿ves? No estás escuchando, no estás prestando atención. Tienes que prestar atención. Lo acabo de decir hace un momentito. Mira, te voy a demostrar, ¿eh? José, ¿qué es un número primo? Son aquellos que se pueden dividir entre la misma unidad y el mismo número. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Son aquellos que tienen solo dos divisores, que es el 1 y el mismo. O sea, se pueden dividir entre el 1 y el mismo, nada más. No se puede dividir entre otro número. A eso se llama número primo. ¿Sí o no, Nicolás? Nicolás, Sí. ¿qué es un número primo? Nicolás, ¿qué es un número primo?
Dijo, puede responder, activa tu audio y responde. ¿Qué es un número primo? No apagues tu audio, déjalo encendido. Es un concepto matemático. ¿Cómo? Un concepto matemático. Ah, es un concepto matemático. ¿Y dónde se escuchó eso? No estás prestando atención, Nicolás. Ya. A ver, entonces, no olvidemos que el número primo se llama aquel número que tiene solamente dos divisores, ¿cierto? Si tú no prestas atención a las explicaciones que uno hace, pues no vas a aprender absolutamente nada, pues, ¿no es cierto? Y no tiene sentido a que te conectes a la clase si que no vas a prestar atención. Tienes que estar prestando atención. Nicolás, tu cámara, ¿sí? Debe estar atento a lo que uno está haciendo. Bien. Aquí en la tablita que está aquí tenemos los primeros números primos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente, que tú te lo tienes que aprender de memoria. Aquí están los números primos menores que 100. ¿Por qué te lo tienes que aprender de memoria? Porque estos números se utilizan bastante en la solución de algunos problemas. Y si tú no los conoces, pues vas a tener dificultades, ¿no? Y no es difícil, es solamente cuestión de que utilices tu memoria. Uno, o que puedas determinar cuántos divisores tiene, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, particularmente yo no lo sé de memoria. Yo simplemente los analizo. Y si tiene dos divisores, es primo. Y si no, no es primo, ¿no? Por ejemplo, el 49 será primo. A ver, Carranza. El 49 No, será primo. no, profesor, ¿No? ¿Por qué? porque se puede dividir entre tres números, creo. A ver, es divisible entre 1. ¿Entre quién más? Entre 49, porque Oye, todo número tiene disculpe, 49. silencié un rato, si quiere, ¿Entre se quién sube más? el volumen. Se puede dividir entre tres. Entre 7. 3. Entre 7, ¿no? Porque 7 por 7 da 49. Basta que tenga 3 y automáticamente ya deja de ser primo, ¿no? A ver, Chantal. El 39 será primo. Chantal. Sí, profesor. El 39 será primo, número primo. ¿Qué tienes que hacer para saber si es primo? Simplemente fíjate si tiene divisores nada más. Todo número tiene el 1. Todo número tiene su mismo número como divisor, al Sí, es 39. profesor. Pero si observo, este numerito tiene tercia. Profesor, no es porque no tiene más de No dos. es, tiene tercia, ya tiene 3 divisores ya. Basta que tenga 3 y automáticamente deja de ser primo. Y para eso a ti se te han enseñado criterios de divisibilidad, o sea, para que puedas determinar si es divisible entre algún número o no. ¿No? Para que no estés dividiendo, buscando, y encima que no sabes la tabla, ya te pierdes, ¿no? Pues tú tienes que saber esas cosas. Tienes que saber cómo dividir con criterio, sin criterio, ¿no? Con una tabla, sin tabla. En todo caso, ustedes deben saber la tabla del 1 al 12 sin así de memoria. Eso se le pide a ustedes en todo primaria. Entonces, aquí en la tabla están los números primos menores que 100, ¿no? Y yo me los debo aprender de memoria, vuelvo a repetir, porque hay una pregunta que dice, determina la suma de todos los números primos mayores que 10 y menores que 30. Mira, es recontra facilito. ¿Quiénes son los números primos mayores que 10 y menores que 30? A ver en mi tabla. El 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Punto, se acabó el problema. ¿Sí o no? Y respondo, pues lo sumo y respondo. ¿Qué pasaría si yo no respondo a esa pequeña pregunta? Significa que no sé nada, pues. No me lo aprendí de memoria. Tú tienes que aprendértelos. ¿Quiénes son los números primos? Al menos los que son menores que 100.
Y los que son mayores que 100, ya bueno, en tu caso todavía no se va a trabajar con eso. Pero sí hay números primos que son mayores que 100. Y hay una técnica para saber quiénes son primos y quiénes no son primos. Que seguramente se te enseñará más adelante, pues, ¿no es cierto? Cuando estés en segundo o tercer año de secundaria, ahí ya se te enseñará cómo determinar que esos números, también hay números primos de 3 cifras, de 4 cifras, de 5 cifras, de 6 cifras, y de un montón de cifras. Eso continúa hasta el infinito. El número primo más grande que se ha encontrado hasta el momento, lo ha hecho un equipo de japoneses, lo ha encontrado con una computadora, ¿no? Demora algo de 7 semanas para leerlo, sin parar. ¿Se imaginan cuántas cifras tiene? Tu mente, tu cabeza no se imagina. Tiene una cantidad de cifras que solamente leerlo, nada más leerlo, te toma un montón de tiempo, ¿no? Sin parar inclusive. Entonces, los números primos son infinitos, ¿no? Así como los números naturales son infinitos, los primos son infinitos, porque siempre va a aparecer uno más hacia adelante, ¿no? Entonces, no olvides, los números simples, ¿quiénes los forman? La unidad y los números primos. ¿Está bien? José Gabriel, ¿el 1 es primo? No apagues, cuando te pregunto, no apagues tu audio, pues quiero conversar contigo. ¿El 1 es primo o no es primo? No, no, profesor. No apagues tu audio, no se escucha muy bien, déjalo encendido. Ahí déjalo. Pregunta, ¿el 1 es primo o no es primo? No, profesor. ¿Por qué no es primo? Tiene dos números para dividir. Porque debe tener dos divisores, ¿no? Y el 1 solamente tiene 1. ¿Está bien? Ya está. Continuamos. ¿Quiénes son los números compuestos? Los que no son simples, pues, ¿no? O en otras palabras, son aquellos números que poseen más de dos divisores, ¿no? Si yo regreso a mi tablita que está aquí, ¿quiénes son compuestos? El 4 El 4. 4, es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene tres divisores. 6, El 6 también es compuesto porque 8 tiene y más de el dos divisores. El 8, el 9, y así sucesivamente, ¿no? Todo aquel número que no es primo o simple se llama compuesto, ¿no? Hace un momento yo le pregunté a su compañero si el 49 era primo. No es primo, es un número compuesto. Le pregunté a su compañera si el 39 es primo. No es primo, es compuesto. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Más de dos, 3, 4, 5, 6, lo que quieran, pero más de dos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo puedo observar en esta pequeña tabla? Mira, todos los números que están aquí adelante son impares. Todos. El único número primo y par, ¿quién es? El 2. El 2. 2, Es el único número primo que es par y primo a la vez. Después ustedes en la tablita también van a observar acá, por ejemplo, que no hay dos números que sean consecutivos. Mírame, por ejemplo, el 5 salta al 7, salta al 11, al 13, al 17, al 19. No hay uno que diga, por ejemplo, 73, 74. ¿Quiénes son los? Profe, y el 2 y el 3. El 2 y el 3 son los únicos, no hay otro. ¿Ah? No hay otro. Y eso se puede demostrar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hay otro? Porque si un número que está delante es impar y tú le agregas 1, saldría par. Y si es par, tendría como divisor al 1, al 2 y el mismo. Ya no sería primo, ¿no es cierto? Por eso es que uno puede demostrar que después ya no hay otro par de números que sean consecutivos y primos a la vez. ¿Quiénes son los únicos? El 2 y el 3. Esos son los dos únicos números que son primos y consecutivos a la vez. Profesor, Sí, desde el 11 hasta el 29, diré hasta el 23, me estoy dando cuenta que solo se suma 2 y 4. sí, pero eso, o sea, no es una regla, no tienen una ley de formación esto. Otra observación. Mira, ve, el 3, el 5 y el 7 son impares consecutivos.
es el único trío de números que son impares y son consecutivos a la vez. Después no hay. Por ejemplo, mira, ve, el 11 y el 13 son impares, pero el 15 que sigue ya no, ya no es primo, ¿sí o no? Por ejemplo, el 29 y el 31 son impares consecutivos, pero el que le sigue, que es el 33, ya no es primo ya. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? El 59 y el 61 son primos consecutivos, pero el que le sigue, el 63, ya no es primo ya. El único trío de impares consecutivos y primos, ¿quiénes son? El 3, el 5 y el 7. No hay otros. Entonces, esas cositas ustedes tienen que observar, ¿no? Darse cuenta, porque los números primos tienen un montón de propiedades que se usan actualmente en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para encriptar las claves, ¿no? De las tarjetas de crédito y todo lo demás, en el sistema financiero por virtual, se utilizan los números primos para que no puedan ingresar y robar las claves, por ejemplo, ¿no? Los números primos tienen bastante aplicación en la matemática y en nuestra vida real. Lo que pasa es que ustedes no lo observan así, ¿no es cierto? Aplicación. A ver, vamos a aplicar nuestro conocimiento de los números primos en la solución de algunos problemas. Pregunto, usted me va respondiendo. Vamos a empezar. Jean-Pierre, ¿dónde estás? Que no te veo. Jean-Pierre, Sí, profesor. ¿por qué no estás en la cámara? Espere, voy a arreglarlo. ¿Vas a arreglarlo? Ya saben que yo estoy escribiendo en el grupo de padres de familia. Todo lo que ustedes hacen, voy a empezar a escribirlo ahí. Que no me atiende, que paran haciendo otra cosa, que le pregunto y no me responden, que no existe, que no Ahí está, están en la profesor. cámara. ¿Me ¿Dónde ve? estás que no te veo? A ver, ya recién, pero aparece, solamente veo tu pelito, no te veo a ti. Yo quiero verte a ti, así como tu compañero Carranza, por ejemplo, él se enfoca bien, ¿no? ¿Por qué no te enfocas bien? Es que estoy en el laptop, si lo cierro más, se va No, se va a no, no, apagar. no hay por qué se va a apagar. Tú acércalo nomás, no te preocupes. Eso no se apaga, yo también tengo laptop, hijo, no me mientas. Bien, vamos a empezar. A ver, Jean-Pierre. Primera pregunta, dice, ¿el número 27 es primo? Sí, sí, es primo, profesor. A ver, ya, yo te voy a demostrar que no es. Mira acá, acá. No es, profesor, tiene 3 divisores. Claro, ¿no? El 27 tiene como divisores, acá, como divisores, El 1, el El 1, el 1, 27 y el 3. el 3, el 9 9. y el 27. Jean-Pierre, ¿a qué se llama número primo? A los que se pueden dividir por 1 o por ese mismo número. Ya, y entonces el 27 será primo. No, porque tiene 3 números. Ah, ya ves, Tiene más de 3 números. y entonces, ya sabes, ¿ah? Entonces, podría decir que el 27 no es primo. Bueno, y si no es primo, entonces acá mi respuesta será falso. Sí, cuando ustedes den un examen, una práctica y te vengan preguntas así de carácter teórico, tú no vas a poner falso. ¿Qué tienes que poner? Tienes que justificar si es verdad o es falso. Me refiero al proceso que estoy haciendo yo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, el día de ayer trabajamos en el aula la parte de RM, ¿no? Y les dije que me envíen su tarea terminada en la noche. Y hubo alguien que solamente ponía respuestas nomás, pone respuestas, ¿no? Le preguntan, ¿cuántas llantas había? Hay 20 llantas. Punto. En otra pregunta le decían, ¿cuántos hombres hay? Hay 15 hombres. Pero no hay ningún tipo de procedimiento en su solución. Yo pregunto, ¿eso voy a revisar?
Eso yo no voy a revisar. Porque yo reviso el procedimiento, o sea, ¿qué haces tú para llegar a la respuesta? Y ya saben a quién me refiero. Entonces, para la próxima, ya sabes que tus tareas, tus ejercicios, lo que sea, tiene que haber un procedimiento para yo observar qué estás haciendo. Si no, ¿cómo te corrijo? ¿Sí o no? ¿Cómo te puedo decir acá estás haciendo mal? Acá estás haciendo bien. No se puede, porque con respuesta no se revisa absolutamente nada. Siguiente. Gabriel. El 2 y el 3 son los dos únicos números que son primos y consecutivos a la vez. ¿Verdad o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? Es verdad. ¿No? Acá lo podemos corroborar. El 2 y el 3 son los únicos números que son primos y consecutivos a la vez. Ya está. Siguiente, Sánchez. Dice que la suma de los 5 primeros números primos es igual a 28. ¿Verdad o falso? Sí, profesor. Acá me está indicando que la suma de los 5 primeros números primos es igual a 28. ¿Será verdad o falso? Vamos a averiguarlo, bueno, ¿cierto? A ver, Sánchez, díctame los 5 primeros números primos. 1, Ya, la Michi. 1, Ay, 1, ¿cuál 1? ¿No estás escuchando la clase? Dije yo bien clarito. El 1 no es primo. Les dije, lo pinté de verde todavía. 2, Ah, ya. 2, 3, 5, 7. Me voy a transformar, ¿ah? Espera, espérate. Ya está. Díctame ahora sí. ¿Quién es? El 2. 2, 3, Más más 3. 3, más 5, Más 5. más 7, Más 7. más 11, Más 11. Ahí están los 5 números. Entonces vamos a sumarlo. Súmalo. ¿Cuánto sale? 30. Bueno, ¿qué? Es matemática moderna. A ver, Sánchez, vamos a sumar acá. 2 más 3 es 5. Sale 28, profesor. Ay. Sale 28. Por lo tanto, ¿qué debo responder? ¿Es verdad o es falso? Verdadero. Es verdadero. Continuamos. Denise, Sí, profesor. la siguiente pregunta dice, ¿un número es primo si tiene solo 2 divisores? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es verdad. Ya eso no necesito escribirlo otra vez porque ya sabemos que los números primos solo tienen 2 divisores, ¿cierto? Listo, continuamos. Dana, ¿el 39 es un número compuesto? ¿Aló, Dana? ¿Por qué está compuesto o si es compuesto? No. Si es compuesto. Si es un número compuesto. ¿Sí? ¿Por qué es compuesto? Dana, Porque sus divisores son a ver quiénes son. 1, El 1, el 3, el 3, el 39, el 39, ¿quién más? El 13 y el 39. 9. Tiene 4 divisores. Y si tiene 4 divisores, ya deja de ser Ay. primo, ¿sí o no? Es un número compuesto. Podríamos decir entonces que el 39 es un número compuesto. Ese Michi significa número, ¿no es cierto? Una manera de abreviar para no estar escribiendo todo. Ya, entonces, la proposición, ¿será verdadera o será falsa? Es verdadero. Es verdadero. Continuamos.
Mesa. ¿No está Mesa? Yo lo vi por acá. Alonso. Profesor puso Sí, profesor. números en vez de números. ¿Puso qué? Sí, profesor. Usted puso números en vez de números. Ah, ya, no, ya, listo. Alonso, la siguiente proposición dice, todos los números primos son impares, ¿verdad o falso? Verdadero. ¿Estás seguro? No, falta. Yo te estoy preguntando si estás seguro, no he dicho que está mal, ¿ah? Te pregunto si estás seguro. Es verdad, sí, es verdadero, profe. Ya, díctame, ¿quiénes son los números primos? Desde el más chiquito al más grande, díctame, ¿quiénes son? 1, 3. Otro. Hoy ustedes no me están escuchando en la clase. Profesor, falso. También hay pares. Solo puedo decir yo. Profesor, es falso. Pero esto lo puedo decir yo. Falso porque también hay pares. El número 2 y el número 2 es par. Alonso, Sí, profe. tú no me estás prestando atención en la clase, ¿no? Sí, pero no lo he entendido. No, ¿qué? Estás igual que Cornejo. De eso después vamos a hablar ya. No lo había entendido, profe. ¿Cómo que no vas a entender? Si he hecho como 3 veces lo mismo, han cometido un error los dos compañeros y esta es la tercera vez que digo. El 1 no es primo. Ya, díctame los siguientes, Alonso. ¿Quién sigue? 3. Desde el más pequeño al más grande, dime los números primos. ¿Quiénes son? 3. Desde el más pequeño al más grande, díctame. 0. Mala, Michi. Ay, no me estás prestando atención, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Ahí están, míralo, ves, acá están. A ver, léelos. ¿Quiénes son primos? Alonso. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Te pregunto, ¿aparece el 1? No. ¿Aparece el 0? No. ¿No estás prestando atención, pues? ¿Qué estás haciendo? Yo ya sé quiénes prestan atención y quiénes no, yo me doy cuenta al toque nomás. Por eso digo, enfoquen bien su cámara, porque yo por ahí me doy cuenta. Si ustedes no enfocan bien la cámara, es que ya hay intenciones malas ya. ¿No? Al ojo. Profesor, ¿me puede enseñar el 2, el 3, el 4, el 5, digo? A ver, los el números cuadrado primos anterior. son... Alonso, díctame los números. ¿Quiénes son? ¿Los primos? Alonso, Sí, profe. díctame los números primos. 3, 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 29. 19, 19. sigue, 19. 23, y así sucesivamente. Pregunta, Alonso, ¿todos son impares? No. No. No todos Entonces, son falso. impares, ¿no es cierto? Porque acá hay uno que es par, que es el 2. Además es el único. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo decir todos los números son impares, ¿no? Así haya uno, ya eso se convierte en falso. Por lo tanto, la proposición es falso. Falso. Listo. Continuamos. Rodrigo. Rodrigo, ¿el conjunto de números primos es infinito? Rodrigo. ¿Cómo? Sí. Sí, por qué es infinito?
Porque eh, te escucho, habla. porque los números son ¿Son qué? infinitos. Rodrigo, los números primos son infinitos porque no cada vez aparece uno más, uno más, uno más y uno más. Nunca tiene fin. Y también ya hemos hablado con respecto a la cámara, Rodrigo. Esa cámara debe estar bien orientada. ¿Sí? Es la tercera vez que te estoy indicando que tu cámara tiene que estar bien orientada. Bien, entonces la respuesta acá sería verdad, ¿no es cierto? Porque sí son infinitos, verdad. Entonces, mi respuesta, si es que yo estoy en un examen, no sé, marco mi alternativa correcta, la respuesta sería, es falso, verdad, 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 falso y verdad. Listo. Ahí nos vamos a quedar hasta después de su receso. Pueden apagar sus cámaras y nos vemos dentro de 30 minutos. Yo creo que Chao, no, dentro de un momentito. Chao, profesor. no sé, vamos a quedar. Este ya se está yendo ya. Solamente pagamos las cámaras, profesor, Sí, ¿cierto? sí, nada más. Hasta la Oye, ya es recreo.
Bien, a ver. Siguiente pregunta. ¿Cuántos números primos existen entre el 20 y el 50? A ver, vamos a poner por acá. Imaginemos que acá está el 20 y por acá está el 50. Profesor, ¿lo puedo decir yo? Ya, un momentito. ¿Cuántos números primos hay entre estos dos números? O sea, entre ellos dos, dice, ¿no? ¿Cuántos números primos hay entre ellos dos? Ya. A ver, díctame, ¿quiénes son los números primos que están entre ellos dos? 23, 3, 29, No, 31, despacio, despacio. 23, 29, 29, ¿quién más? 31, 31, 37, 41, 41, 43, 43, 47. 47. 47. En total hay 7 43 números primos. y 47. Entonces, ¿cuántos números primos hay entre el 20 y el 50? Hay 7. 7 números, ¿no es cierto? Mi respuesta será, hay 7 números. Hay 7 números. Siguiente pregunta. Aquí tienen sus cámaras. La edad de doña Florinda es igual a la suma de los números primos mayores que 15, pero menores que 30. Vamos a poner aquí la edad de doña Florinda. A ver. Edad de doña Florinda. Dice que su edad es igual a la suma de los números primos mayores que 15, pero menores que 30. A ver, Angeli, ¿quiénes son los números primos mayores que 15, pero menores que 30? Me vas dictando, por favor. 17, Ya, más, 19, más, más 23, más, más 29, más, más 31. menores que 30, dice. Solamente más. hasta el 29, ¿no es cierto? Entonces sumamos todo eso. A ver, sumando tenemos a ver, acá tenemos 17 más 23 da 40, 59, 88 años. Doña Florinda tiene 88 años. ¿No? Nos lo están dando en clave. Ya está. Y la edad de doña Gertrudis, vamos a poner acá la edad de doña Gertrudis. La edad de doña Gertrudis es igual a la suma de los números primos de dos cifras menores que 50. ¿De 13 y 47? ¿Quiénes son los números primos de dos cifras? Uy, pues, ¿qué edad va a tener? Va a tener más de 100 años. El 43 y el 23. A ver, los números primos de dos cifras menores que... No, no debe ser acá. Ven, acá hay un error, de un ratito, ¿ya? Ya, menores que 40 vamos a ponerle, porque si no va a salir muy vieja. Ya. ¿Quiénes son los números primos de dos cifras que son menores que 40? Bien, 37, El 37, 31, 29, 23. ya, desde el 11, ¿no es cierto? 11 más 13, 13 más 17, más 17 más 19, más 19 más 23, más 23 más 29, más 20. Ahí no vamos a sacarle, menores que 30, porque si no la señora va a tener más de 100 años y es imposible. Profesor, ahí dicen que termina en la cifra 3. Ah, ya, con razón. Shagakinichi ya estaba cometiendo el error ya. Profesor, o sea que estaba bien menores que 50, Ya, sí, porque sí al está. sumar Ajá, y 43 y 23. a ver.
Dice que está formado por la suma de los números primos menores que 50 y que terminan en cifra 3. Me ha faltado leer esta parte, ¿no? Ya, a ver. ¿Quiénes son los números primos de dos cifras? 43 y 23. 23, 43 y nada más. Vamos a empezar. El 13. El 23. 23. Y el 43. Y el 43. Esos tres nada más, ¿no? Entonces, sumando todo eso sería 36 más 79 años. 79 años. 79 años. Ya, ahora sí. ¿Quién de ellas es mayor? Doña Florinda, Doña Florinda. ¿Y Doña por cuántos Florinda. años? 88. 9. ¿No? Es mayor. Es mayor. Doña Florinda. Por 8 9 años. años. 9 años, ¿no? 9 años. 9 años. 9 años. Esa debe ser mi respuesta a esa pregunta. Bien, entonces queda claro qué cosa es un número primo, qué es un compuesto y quién son números simples, ¿no es cierto? Ya está. A ver. Estoy esperando, Sánchez, tu cámara, Hanna. ¿Sí? Bien. Otra manera de clasificar a los números es cuando uno los clasifica por grupos. ¿Me entienden? Por grupos. Y ahí aparece la clasificación de los números PESI o primos entre sí. Los primos entre sí no quiere decir que sean primos, sino que tienen una definición especial. Así que préstate atención. Sobre todo Cornejo, Valcárcel, Mesa, que son un poquito distraídos. Presten atención porque te voy a preguntar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A qué se llaman números PESI? Se llaman números PESI o primos entre sí aquellos números que solo tienen como único divisor común a el 1. ¿Entienden? A ver, para explicarte mejor, acá yo tengo tres números que me están preguntando. Me dicen si el 27, el 15 y el 8 son números PESI. Entonces voy a poner acá el 27, acá el 15 y aquí al 8. Y vamos a ver qué divisores tiene cada uno. Y para eso voy a preguntar, ¿no es cierto? A ver, José Gabriel. ¿Qué divisores tiene el 8? Díctame. 1, El 1, 2. ¿Quién más? y el 8. El 4 y el 8. Alonso, ¿qué divisores tiene el 15? 3, Desde el más 5, pequeño, empieza del pequeño. 3, 1, todo Ah, número uno. es divisible por 1. Sí. 3, ¿quién más? 1, 3, 5 ¿Quién más? y 15. El 15. Jean-Pierre, dime los divisores del 27. Los divisores de 27, profesor, Sí. es el 1, 1, 3, 3, 27, 27, 9. el 9 y el 27. Ya está. Nicolás. Sí, profe. Estás mirando la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Dime, ¿qué divisor en común tienen los tres numeritos? Díctame. 9, El 9. Nicolás. sí, profe. Estos numeritos que están de verde aquí son los divisores de esos números.
Ya. 17, ahí están sus divisores acá. Del 15, sus divisores están acá. Del 8, sus divisores están acá. Ok. ¿Qué divisores en común tienen? Nicolás. El 27 tiene 3, el 15 5 y el 8 el 4. ¿Qué cosa es común para ti, Nicolás? Cuando yo te digo qué cosa es común. Común quiere decir que sea de los tres, Nicolás. ¿Qué divisor en común tienen los tres? El 1. Miguel tiene divisor 1, él también tiene divisor 1 y él también tiene divisor 1. ¿Qué otro divisor común tienen los tres, Nicolás? Nicolás. Nicolás. ¿Se fue Nicolás? Magia, ¿se dan cuenta? Solito se va. A ver. Ya, continuemos. Si ustedes observan, no hay otro divisor que sea común. Miren, el 3 solamente tienen el 27 y el 15, pero no el 8. ¿No? No hay otro. Cuando eso sucede, entonces yo puedo decir que los tres números que están acá son primos entre sí. ¿No es cierto? Entonces puedo decir, entonces el 27, el 15 y el 8 son números primos entre sí. Su abreviatura es PESI. Son números PESI. ¿Qué pasaría si por ahí encuentro otro divisor que es común además del 1? Ya no son PESI. Para que sean PESI, tienen que tener como único divisor común al 1 nada más. ¿Sí? Ya está. Continuamos. Rodrigo Aranda. Me están preguntando si los números 27, 52 y 77 son números primos entre sí. Voy a averiguar. ¿Qué divisores tiene el 27? 1, El 1, ¿quién más? 3, 9, 27. El 1, 3, 3, 27. ya. El 1, vamos a poner por acá. El 1, el 3, el 9 y el 27. Ya está. El 52, ¿qué divisores tiene? Ahora vamos a colocar por acá. Tiene al 1, al 2, El 4. al 4, Al 13 y al 26. al 13, al 26 52. y al 52. Muy bien. Esos son todos sus divisores. ¿Y el 77 qué divisores tiene? El 1, el 7, el 11 y el 77. El 1, el 7, el 11 y el 77 mismo. ¿Qué divisor en común tienen? El 1. El 1. Otro más. Ya no haya. Entonces, si no tienen otro divisor en común, ¿son o no son PESI? Sí, son PESI. Sí, Son PESI, ¿no es cierto? Son números primos entre sí. Ya está. El último. El 21. El 15 y el 18. ¿Qué divisores tiene el 21? 1, 3, 7 y 21. 1, 3, 7 y 21. ¿Qué divisores tiene el 15? El 1, 1, 3, 3, 5 y 1, 3, 5 5, y 15. 15. ¿Qué divisores tiene el 18? el 1, 1, 2, 3, 3, 18. 3,
6, 6, 9 y 9, 18. 18. ¿Qué divisores en común tienen? El 1, el 1. Profesor, ¿y el 3? el 3 y nada más. Entonces, como ya tienen otro divisor en común excepto del 1, estos números ya no son PESI, no son PESI. ¿Solo el profesor tiene que repetir una vez? Claro, Nada el más. ¿Cómo primos, nada profe? más, el 1, solamente el 1, ¿no es cierto? Entonces puedo Son- indicar que el 21, 15 y 18 no son PESI, Son coprimos. no son primos entre sí. Ya está. Entonces no olvides, para que un grupo de números sean primos entre sí, el único divisor común que deben compartir ellos es el 1, nada más. ¿Está bien? Continuamos. Teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué me dice ese teorema? Atiende, Rodrigo. Dice, todo número compuesto puede ser escrito como el producto de varios números primos, ¿no? Yo tengo un número y puede estar, es el producto de varios números primos, y esos números primos deben estar elevados a exponentes enteros y positivos. Por ejemplo, si me están indicando que estos numeritos deben ser primos, entonces puede ser el 2, el 5, el 11, por ejemplo. Y sus exponentes tienen que ser enteros y positivos, por ejemplo, al cubo, a la 2 o a la 1. A esta forma de expresar al número se le llama descomposición canónica, ¿no? Que es diferente que la descomposición polinómica. Es diferente, ¿no es cierto? Todo número se puede descomponer así. Esa es su huella digital del número. Así como nosotros tenemos una huella digital, cada uno es distinta a la otra, los números tienen una descomposición canónica diferente a otra. No es igualito. No hay dos números que tengan la misma descomposición. Por eso se dice que esa es su huella digital de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 240. ¿Cuál es su descomposición de este 240? Rodrigo, presta atención. Voy a hallar los factores, hallar los factores primos que tiene. O sea, voy a hacer divisiones sucesivas. Primero voy a empezar con los mitad, 120. Mitad, 60. Mitad, 30. Mitad, 15. Tercia, 5. Quinta, 1 y ahí acabo. Entonces, 240 lo puedo escribir como 2 a la 4 por 3 por 5. Así. 2 a la 4 por 3 y por 5. Esa es su descomposición canónica del 240. ¿Sí? Del 1840. 1840 lo voy a descomponer. Solamente los factores primos, o sea, mitad, tercia, quinta, séptima, onceava, treceava. No le voy a sacar cuarta, octava, décima, no. Solamente números primos. Si tiene, pues, ¿no es cierto? Mitad. 9, 2, 0. Mitad. 4, 6, 0. Mitad. 2, 3, 0. Mitad. 115. Ya no tiene mitad. Quinta. 23. 23ava, 1. ¿Cuál será su descomposición del 1840? 2 a la 4 por 5 y por 23. Entonces ponemos acá. 2 a la 4 por 5 y por 23. Ahí está su descomposición canónica. ¿Está bien? Del 14.014. A ver, 14.014. ¿Qué tiene? Mitad. 7, 0, 7. No, es 7, 0, 0, 0, 7. Es así. Esto tiene séptima, que es 1, 0, 0, 1. Ese numerito tiene onceava, que es 9, 1. El 91 tiene séptima, que es 13. Y el 13 es primo, tiene treceava, es 1. Entonces tengo 2 por 7 al cuadrado,
por 11 y por 13. Es 2 por 7 al cuadrado por 11 y por 13. Y ahí está su descomposición canónica. Recuerda, los numeritos que van aquí abajo, ¿qué tipo de números deben ser? Primos. Primos. ¿Sí? Solamente números primos. Y deben ser diferentes, no deben ser iguales. Si por ahí te dice, a ver, tú tienes un número n y está así, 3 al cuadrado por 5 y por 13. ¿Esto será una descomposición canónica? No. Sí. Sí. ¿Por qué sí? Porque el 13, el Son 5 y el primos. 13 son primos. Y son diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Si me dan un número n, cuya está así, ¿no? 4 por 3 al cuadrado por 6 y por 11. ¿Esto será una descomposición canónica? No, No. ¿Por qué no? tiene 4. Y no es primo. Porque el 4 no es Y primo. números primos. ¿Sí? El 6 tampoco. Entonces eso no estaría descompuesto. Sería simplemente una expresión de un número, pero no estaría descompuesto. Si yo quisiera expresar su descomposición canónica, tendría que descomponer al 4 y al 6 todavía, ¿no? L es 2 al cuadrado y L es 2 por 3. Y eso juntarlo con el 3 al cuadrado y con el 11. Reduciendo esto sería 2 al cuadrado y 2 a la 1, 2 al cubo. 3 al cuadrado y 3 a la 1, 3 al cubo. Por 11. Y recién esto de acá sería su descomposición canónica. Entonces no olviden, una descomposición canónica es cuando los factores son números primos, ¿sí? Solamente primos. Ahora, el 2 va primero, el 3 después, no, eso nada tiene que ver. Yo lo ordeno simplemente de mayor a mayor, pero puede ser que esté esto desordenado, puede estar así, ¿no? 11 por 3 al cubo y por 2 al cubo. Al fin y al cabo es lo mismo. También es su descomposición canónica. Lo que debe cumplir es que estos factores que están aquí abajo deben ser números primos y deben ser diferentes, no iguales. Si son iguales hay que reducir todavía, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Hanna? ¿Me estás escuchando? Hanna, ¿me estás escuchando? Hanna, ¿me estás escuchando? Sí, profesor, sí, le estoy escuchando. Sí, pero no me estás viendo. Bien, a ver, entonces, vamos a resolver esta pequeña preguntita que está aquí, ¿no? Y después van a practicar ustedes. Y me van a enviar su práctica a mi WhatsApp para revisarlo al momento. ¿Está bien? A ver, dice, descomponer canónicamente al 1840 y dé como respuesta la suma de sus divisores primos. A ver acá. Presten atención para que puedas dar tu práctica. A ver acá. Quiere que yo descomponga canónicamente el 1840. Lo vamos a poner acá, 1840. Rosario ya lo he hecho. Al lado. Listo. Vamos acá a hacer su borrador. 1840. Acá. ¿Qué le extraigo? Entre los Mitad. 9, 2, 0. ¿Qué le extraigo? Otra vez mitad. Mitad. 4, 6, 0. ¿Qué le extraigo? Otra vez mitad. Mitad. 2, 3, 0. Mitad. 115. ¿Qué tiene? Quinta. 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 23. ¿Qué tiene? 23. 23. 23. Ah, los números primos 23. tienen lo mismo, ¿no es cierto? 1. Entonces, ¿cuál será su descomposición? 2 Dos a la cuarta. por 5 por 20. 2 a la cuarta por 5, 4 23. por Profe, está al 5 lado. por 23. Ya está. Esa es su descomposición canónica de ese número. Ya. ¿Qué me preguntan? Que si usan divisores primos. No, ¿qué me están preguntando? ¿Qué quieren que yo haga?
Dice que sumen los divisores primos. Que sume Que sus sumemos divisores los primos. ¿Quiénes divisores son primos. sus divisores primos? 2, 5 y 23. Claro, ¿no es cierto? Eso precisamente, cuando uno descompone, la estructura me muestra sus divisores que son primos, Sería 28. ¿no? Entonces me piden la suma de sus divisores primos. 30. 30. Pues. O sea, tengo que sumar 2 más 5 más 13. Solamente sus divisores, no con el 23. 13. 23, profesor. ¿Y eso sería cuánto? 30. 20. ¿Qué es la nota que debo sacar en mi práctica? Profesor, es 23, no 13. Ah, ya, chupete. Por eso digo 30. El profesor ha puesto el 13 en vez de 20. Ya me estoy contagiando de cornejo. Ya. Ahorita me voy a salir del Zoom. Ya está. A ver, acá sale 30. Ya está. Fácil, ¿sí o no? Ya. Sí. Profe, arriba ha puesto suman ¿Cómo? en vez de suman. Ha puesto su am. Profesor ha puesto Ah, su ya. Ya, eso después lo corregimos. Ya está. Descomponer canónicamente el número n y da como respuesta la cantidad de divisores primos. ¿Quién es la cantidad? Entonces vamos a descomponer a n. N está así, 120 por 70. Ya está. Lo voy a descomponer. Primero lo descomponemos al 120 y vamos a colocar su descomposición aquí abajito. Y al 70 aparte y vamos a colocar su descomposición ahí abajito. A ver, 120, ¿qué le extraigo? Mitad. 60, ¿qué le extraigo? Mitad. Mitad, 30. 70, mitad. mitad, 15, Quinta. la Tercia. tercia 1. ¿Cuál sería su descomposición? 2 al cubo por 5 por 3. 2 al 2 cubo. al cubo Por 5 por 5 por 3. y por 3. Ya está. Ahora el 70, ¿qué le extraigo? Mitad. 35, Quinta. 7, Séptima. 1. ¿Cuál sería su descomposición? 2 por 5 por 7. 5 por 7. 2 por 5 por 7. Ahora juntando todo solo, aplicando mi teoría de exponentes, álgebra, ¿no es cierto? A ver, acá tengo 2 a la 3 y tengo 2 a la 1. ¿Qué sale? 2 a la cuarta. 2 a la 2 a cuarta. la 4. Por, acá 2 a la tengo cuarta. 3 solito. El 5 a la 1 y 5 a la 1, ¿qué sale? 5 al cuadrado. Y por último falta el 7 y ahí está su descomposición canónica. Listo. Pregunta. Da como respuesta la cantidad de sus divisores primos. ¿Cuántos divisores primos tiene? 4. Tiene 4, ¿no es cierto? 4. Tiene 4 divisores primos. ¿Quiénes son? 7. El 2, Dos, el tres, 3, cinco y el siete. 5 y 7. 5 y 7. Claro, precisamente para eso es que me piden descomponer, ¿no es cierto? Porque a eso me muestra precisamente sus divisores que son primos. Una última preguntita para empezar nuestra práctica. Dice, si A representa la cantidad de divisores primos de 124 y B representa la suma de los divisores primos del 84, hay el valor de A y B. Ya. A representa la cantidad de divisores primos de 124. ¿Cómo puedo saber cuántos divisores primos tiene 124? Componiendo canónicamente. Lo descomponemos, pues, ¿no es cierto? Lo vamos a descomponer. Entonces, 124, ¿qué le extraigo? Mitad. Mitad, sale 62. ¿Qué le extraigo? Mitad. 31. ¿Qué le extraigo? 31. 31 ABA, porque es primo, pues, ¿no es cierto? Sale 1. ¿Cuál es su descomposición? 2 al cuadrado por 31. Ya está. Esa es su descomposición canónica. Entonces, ¿quién es A? ¿Quién es A? 2 y 31.
Dice, representa la cantidad de divisores primos. La cantidad. ¿Cuántos ¿Dos divisores nomás? primos tiene? Muchas gracias, Ramirito. 32. ¿Cuántos Dos. divisores primos tiene? Dos, Dos. solamente Dos. dos. O sea, A vale 2, ¿no? ¿Por qué 2? Porque representa la cantidad de sus divisores primos y él tiene solamente 2 nada más. B representa la suma de los divisores primos del 84. ¿Cómo puedo saber cuántos suman sus divisores primos? Lo Primero lo tengo descompones. que descomponer. Lo voy a descomponer al 84 por acá. Ya está. A ver. 84. ¿Qué tiene? Mitad, Mitad. Mitad, 42. ¿Qué tiene? mitad, Mitad. 21. ¿Qué 21. tiene? Séptima, Tercia, 7. ¿Qué tiene? Séptima. Séptima. Séptima y séptima, sale 1. 1. Entonces su descomposición sería 2 2 a la al cuadrado 4 por 3 2 al por cuadrado por 7 por 3 por 7. y por 7. Entonces, ¿quién es B? B es 3. Me ha dado el B es info. 12. Profesor, ¿no es 2 al cuadrado? 12. Ah, 2 al 2 al cuadrado, ¿no? cuadrado. Sí, dice 2 a la cuarta. Se me contagié ya. Ya está. B es igual a ¿qué? A la 12. suma. A la suma de los divisores primos, dice. O sea, 2 más 3 más 7. A por B es igual a 16. O sea que B vale 12. A por B vale 16. Vale 24. 24, 24. Entonces, Sale 24. ya te contagió Cornejo, ¿ves? Que es igual a 2 por 12. Y eso es igual a 24. Listo. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Bien, entonces, ahora sí, saquen una hojita que le voy a dictar las preguntas. Profesor, una pregunta. Sí. Pregunta. No. Ya está. A ver, saca una hojita, como si estuvieras en tu salón de clase, en físico. Y pones pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Son solamente 5 preguntitas, nada más. ¿Sí? Y yo te voy a dictar una por una, dejas el espacio, ¿no? Correspondiente para cada uno. La resuelves, le tomas foto y me lo envías a mi WhatsApp para revisarlo al toque. ¿Sí? Ya está. ¿Alguien no me entendió? No creo, ¿no? No, profesor, ¿a dónde tenemos que entrar? A la hoja solo le pongo aritmética arriba y pongo preguntas. Ya, profesor. 1, 2, 3, 4, Y tu 5. nombre, pues le pones tu nombre, ¿no es cierto? Ah, ya. Yo me llamo Anacleta Sinforosa y tu padre le pones, pues, ¿no es cierto? Profe. Ya está, listo. Profe. Ya. Primera pregunta. Determina la suma de todos los números primos mayores que 30. Determina la suma de todos los números primos mayores que 30, pero menores que 60. Mayores que 30, pero menores Profesor, que 60. ¿determina qué? La suma de todos los números primos Ya, profesor. mayores que 30, pero menores que 60. Pregunta 2. 30, profesor, ¿y qué más? Mayores que 30 y menores que 60. Pregunta 2. Descomponer el número. Descomponer el número 1248 y da como respuesta la suma de sus divisores primos.
1238, ¿no, profe? Profe, 48. profesor, ¿me puede dictar de nuevo? Descomponer canónicamente el número 1248 Profesor, ¿y da como respuesta qué? y da como respuesta la suma de sus divisores primos. Pregunta 3. Profesor, ¿el 2 me puede dictar de nuevo? Descomponer canónicamente el número 1248 y da como respuesta la suma de sus divisores primos. ¿Descomponer qué, profesor? Ay, mi madre. Descomponer el número 1248 y da como respuesta la suma de sus divisores primos. Boca arriba. Ya, mejor lo voy a escribir acá, creo, porque hay unos que son medio lentejas. 3. Ahí está. Pregunta 3. ¿Cuántos? Aquí está en la pantalla. ¿Cuántos divisores primos tiene Tiene 2520? Ya está. ¿Cuántos divisores primos tiene 2520? 4. Halle la suma de los divisores primos de n. Y n está acá. N es igual a ver, 20 por 21 por 22 por 23 por 24 y por 25. Ya está. Y 5, halle la suma de todos los números compuestos mayores que 10, pero menores que 30. Listo. Tiempo. 30 minutos. A partir de este momento. Son 11:26, termina, ok, ya son 12:26, termina 12:56. ¿Está bien? Ya Profesor, está. ¿me puede dictar el 2, el 3, la 4 y el 5 también la copié? Profesor, voy a ir a apagar mi cámara un ratito El, porque tengo que ir a recoger. el 2 no lo entendí. Profe, ¿me deja ir Sí. al baño? ¿Cómo? Profe, ¿puedo ir al baño, por favor? Ya, nada más. Ya, papel. Ah, no, profe, solo ratito. Ah, ya.
¿Quién quiere que le dicte el 2? Yo, profesor, a mí, Jean-Pierre Ramírez. Halle la descomposición canónica Ya, profesor. del número 1248. Ya, profesor. Profesor, ¿puede editar Ya, el y número da como 2? respuesta Ya. la suma de sus divisores primos. Profesor, ¿puede editar el número 2? Gracias, profesor. Ya, listo. Sí, Hanna, ¿cuál es tu problema? ¿El número 2 puede editar? Ah, yo lo dije otra vez. Hanna, haya la descomposición canónica. ¿Estás escribiendo? Hanna, Sí. no eres Cornejo, ¿no? Hanna Cornejo, creo que eres. Hanna, Sí. Profesor, soy Hanna. por eso pues, estoy hablando Hanna y no me contesta. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Hanna, Sí. ya estás Sí. escribiendo, ¿no? Ya, Sí. escribe. Descomponer el número. ¿Dónde estoy? En la pregunta 1, nivel literal, después de la lectura. Enumera las ideas según el orden que aparecen. Ya. 1248. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? A ver, la primera Ya. Y da como respuesta le llenarán de la pólvora suma boca, intentan descuartizarla, colocan de sus divisores primos. Suma. De sus divisores primos. A toda furia. Uno sería, le llenarán de pólvora la boca. Según el orden Ya, ¿listo? que aparece en el texto. Lo harán volar. Sí, profesor. Ya, listo. Pon primera y arranca. ¿Dónde está la B? Julieta, tu cámara, Leonardo.
Profesor, Sí, una pregunta. pregunta. O sea, en la 2 ya resolví ya lo divisor de eso de 1248. Ya. Dice la suma, tengo que sumar como así, ponte, me dan 4 4, me tocan 3 cuartos, tengo que poner cuarto al cubo. De frente No, no, 4 más no. 4 más 4 más 4. Solamente sus divisores primos. Claro, por eso, los divisores primos. ¿Quiénes son sus divisores primos? 2 ¿Quién más? 2 2 2 2 2 No, 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 3 no, y no, no, 3. no, no, no. Su divisor, tienes que descomponerlo primero. ¿Cuál es su descomposición? 1248. Sí. ¿Cuál es su descomposición canónica? 624. No hay, no, su descomposición canónica. Profesor, Sí. su descomposición sería 2 a la quinta por 9 por 13. ¿De qué? 1240. Ah, no sé si saldrá eso. ¿Por qué? Profesor, en la pregunta número 1 dice determina la suma de los números primos mayores de 30 pero menores que 60. ¿Tengo Sí, que sumar toda esa cantidad? sí. Ya. Usa tu calculadora. Profe, la 4 Pero, lo, ¿sí has visto Dragon Ball? lo descompongo canónicamente. Dicen que van a ¿Todos sacar esos números? Dragon Ball Sí. Super. Para que responda lo tiene que descomponer. Ya. Ahí se descompone cada uno y después lo juntas todo. Profe, ¿puedo descomponerlos todos al mismo tiempo o uno por uno siempre? Yo Como quería... todo al mismo tiempo, pues. Ahí. Profesor, el número 2 debo de descomponer, ¿no? Sí.
Profesor, en las 5 no cuento el 10 y tampoco el 30, ¿no? Mayores, dice, mayores que 10. Ah, ya, o sea, no cuento el 10 y tampoco el Mayores que 30. 10. ¿Quiénes son los números mayores que 10? El 11, el 12. Ah, ya. Bien clarito dice, mayores que 10.